Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 2: Sin descanso y rebeldes. Nuestro texto inicial se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Número 1. Para el sábado en la tarde. Introducción. A lo largo de los siglos, muchos han informado de comportamientos extraños y ansiosos en perros y otros animales domésticos antes de grandes terremotos. Los científicos ahora han establecido que los animales pueden detectar la primera de las ondas sísmicas de un terremoto, la onda de presión, que llega antes que la onda secundaria. Algunos animales, como los elefantes, pueden percibir ondas sonoras de baja frecuencia y anticipadas vibraciones que los seres humanos no pueden detectar. Unos minutos antes del terremoto de 5.8 grados que sacudió la zona de Washington, D.C. el 23 de agosto del 2011, cuando algunos de los animales del Zoológico Nacional del Instituto Smithsoniano comenzaron a comportarse de manera extraña. Entre ellos estaban los lémures, que comenzaron a gritar en voz alta durante unos 15 minutos antes de que el suelo comenzara a temblar. En el estudio que ahora tendremos, analizaremos algunos ejemplos de extraña inquietud provocada no por desastres naturales inminentes como terremotos, sino más bien por la pecaminosidad básica de los seres humanos caídos que no dependían de lo que Cristo les ofrece a todos los que acuden a Él con fe y obediencia. Número 2. Para el domingo. Agitación en el desierto. Israel debió de haberse sentido intranquilo e infeliz cuando partió del Sinaí camino a Canaán. Había pasado más de un año desde que salieron de Egipto. Estaban listos para entrar en la tierra prometida. Estaban contados y organizados. Habían sido testigos de increíbles demostraciones de todo el favor divino y de claras señales de la presencia de Dios. Sin embargo, el primer lugar después de partir del Sinaí los encuentra quejándose. En el libro de Números capítulo 11 versos 1 al 15, los israelitas están quejándose, ansían la carne, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo de Egipto. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos cuando salieron de Egipto tuvieron un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. También debieron de haber sufrido de una memoria selectiva grave, ya que recordaban la comida, pero se olvidaban de la esclavitud y todas las privaciones increíbles que habían soportado. Por eso los habían alimentado muy bien. Habían tenido como alimento el maná que Dios por más de un año les había dado. Sin embargo, se sentían inquietos y querían algo más. Incluso Moisés se ve afectado. Tratar de liderar a un grupo de personas inquietas no es nada fácil, pero Moisés sabe a quién acudir. ¿Por qué has hecho este mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y Dios, que no es sordo, responde a Moisés sus quejas cuando ve nuestras necesidades, cuando nos sentimos inquietos. En el caso de Israel, les dio codornices para satisfacer su hambre de carne, pero no era realmente la carne lo que Israel ansiaba. Cuando nos sentimos descontentos, inquietos y enojados, aquello que nos enoja a menudo es solo el detonador, y por lo tanto no es la causa del conflicto. Luchamos porque hay algo más profundo que está afectando nuestras relaciones básicas.
Israel se rebeló contra la conducción de Dios, algo con que todos debemos tener mucho cuidado, más allá de nuestra situación y nuestro contexto inmediatos, porque es más fácil de lo que pensamos. ¿Por qué sería tan fácil recordar el pasado como algo mejor de lo que realmente fue? Porque la mente y visión pecaminosa está distorsionada y solo ve aquello que agrada a la carne, a lo físico, y se desconecta de lo esencial de la vida, del alma, y solo piensa en lo momentáneo que satisfagan los sentidos pervertidos. No vemos el panorama general hacia donde nos estamos dirigiendo mientras transitamos por esta vida terrenal, porque somos muy dados a olvidar especialmente los favores de Dios. Número 3. Para el lunes. Es contagioso. Si leemos el libro de Números capítulo 12, versos 1 al 3, ¿por qué están molestos María y Aarón? Evidentemente, María y Aarón estaban descontentos con la esposa cusita morena de Moisés. Séfora era una forastera proveniente de Madián. Incluso entre la élite, los dirigentes de Israel, se revela la naturaleza caída y de una manera no muy agradable, por cierto. El texto bíblico muestra claramente que esto era un pretexto. El motivo principal de su queja era sobre el don profético. En el capítulo anterior, capítulo 11, Dios había encomendado a Moisés que nombrara a 70 de los ancianos de Israel para que lo ayudaran a sobrellevar la carga administrativa del liderazgo. Aarón y María también habían estado desempeñando roles claves de liderazgo, pero ahora se sentían amenazados por la formación de nuevos líderes y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Cómo responde Dios a esta queja? En Números capítulo 12 versos 4 al 13 vemos que la respuesta de Dios es inmediata y no deja lugar a cavilaciones o malinterpretaciones. El don profético no es un arma que se utilice para ejercer más poder humano. Moisés estaba bien preparado para el liderazgo porque había aprendido a depender en forma extrema de Dios. El hecho de que se mencione a María antes que a Aarón en el versículo 1 sugiere que ella pudo haber sido la instigadora del ataque a Moisés, su propia hermana. A estas alturas, Aarón ya se desempeñaba como sumo sacerdote de Israel. Si hubiera sido herido de lepra, no habría podido entrar en el tabernáculo ni servir en nombre del pueblo. El castigo de Dios a María con lepra temporal comunica vívidamente su disgusto por ambos y ayuda a lograr el cambio de actitud que esta familia de líderes necesitaba. La súplica de Aarón a favor de ella confirma que él también estaba involucrado. Y ahora, en lugar de críticas y descontento, vemos que Aarón suplica por María y vemos que Moisés intercede también por ella. Esta es la actitud que Dios quiere ver en su pueblo. Aunque siempre es fácil ser crítico con los líderes de la iglesia en cualquier nivel, cuánto mejor sería nuestra iglesia y nuestra vida espiritual si, en lugar de quejarnos, intercediéramos en favor de nuestros líderes, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos. Número 4. El descontento lleva a la rebelión. La historia comienza con una observación positiva. Los israelitas finalmente llegaron a las fronteras de Canaán y enviaron a 12 espías para explorar la tierra. El informe es extraordinario, como podemos ver en Números capítulo 13 versos 27 al 32, pero ¿en qué momento se frustraron las expectativas de los israelitas? A pesar de la intervención de Caleb, prevalecen las voces de los incrédulos y escépticos, y por cierto que eran mayoría. Israel no se dispone a conquistar lo que Dios le había prometido. Inquietos de corazón, eligen llorar y murmurar antes que marchar y gritar por la victoria.
Cuando tenemos un corazón agitado, luchamos por andar por fe. Sin embargo, el descontento no solo afecta nuestras emociones. Los científicos nos dicen que existe una relación directa de causa y efecto entre muy poco descanso, incluida la falta de sueño, y las malas decisiones, lo que ocasiona obesidad, adicciones y más agitación e infelicidad. Si leemos Números capítulo 14 versos 1 al 10, ¿qué sucedió después? Las cosas van de mal en peor. La súplica desesperada de Caleb, «No seáis rebeldes contra Jehová», no es escuchada, y toda la asamblea se prepara para apedrear a sus líderes. El descontento conduce a la rebelión, y la rebelión lleva finalmente a la muerte. A grandes voces los espías infieles denunciaron a Caleb y a Josué, y se elevó un clamor para que se los apedreara. El populacho enloquecido tomó piedras para matar a aquellos hombres tan fieles. Pero cuando el pueblo se precipitó hacia adelante con loco frenesí, de repente las piedras se les cayeron de las manos, se hizo silencio y comenzaron a temblar de miedo. Dios había intervenido para impedir su propósito homicida. La gloria de su presencia, como una luz fulgurante, iluminó el tabernáculo. Todo el pueblo presenció la manifestación del Señor Todopoderoso. Uno mucho más poderoso que todos ellos se había revelado, y ninguno se atrevió a continuar con esta rebeldía y resistencia. Los espías que trajeron el informe perverso se arrastraron aterrorizados y con respiración entrecortada huyeron hacia sus tiendas. La gloria del Señor se manifestó públicamente. Podemos escuchar la conversación de Dios con Moisés. Dios reconoce que, aunque las piedras estaban dirigidas a Moisés, Caleb y Josué, en última instancia la rebelión es contra Dios mismo. Número 5. Miércoles. Un intercesor. ¿Qué oportunidad ofrece Dios a Moisés frente a esta rebelión? En Números 14, versos 11 y 12, Dios le ofrece destruir a todos los israelitas y solamente librar a los líderes y hacer una nación completamente nueva, con Moisés como el padre de todos ellos. ¿Cómo responde Moisés a esta abierta rebelión? No simplemente contra él, sino en contra de Dios. Este es el momento en que podemos ver el verdadero hombre líder de Dios. La respuesta de Moisés, congelada en el tiempo, anticipa al intercesor que, más de 1400 años después, oraría por sus discípulos en sus aflicciones, en Jesús. De hecho, en lo que hizo Moisés aquí, muchos teólogos y estudiosos de la Biblia han visto un ejemplo de lo que Cristo hace por nosotros, incluso hoy. Si es culpa de ellos, si es suya, ni siquiera se lo cuestiona, y sin embargo, Moisés suplica diciendo, «Según la grandeza de tu misericordia, por favor, perdona a este pueblo». Y así como el Señor lo hizo en aquel entonces por intercesión de Moisés, así lo hace por nosotros gracias a Jesús, por su muerte, su resurrección y por su única intercesión por nosotros en el cielo. No hay nadie más que interceda allá. Por lo tanto, Moisés suplica, «Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí». La gracia combate la rebelión y el descontento desde la misma raíz. El perdón ofrece un nuevo comienzo. Sin embargo, hay un costo. La gracia nunca puede ser barata. Aunque el pueblo recibe el perdón y no son enviados a la muerte en ese momento, enfrentarán las consecuencias de sus rebeliones y esa generación no entrará en la tierra prometida. Sí, Dios los sostendrá durante otros 38 años en el desierto. Él los alimentará, les hablará desde el santuario, estará a su lado en el desierto, pero luego morirán, y una nueva generación tendrá que tomar el relevo y hallar descanso en la tierra prometida.
Aunque suene a juicio, en realidad es gracia de Dios. ¿Cómo podría esta generación conquistar estas poderosas ciudades y países de Canaán? Si aún no habían aprendido a confiar en Él, ¿cómo podrían ser una luz para las naciones cuando ellos mismos tropezaban en la oscuridad? ¿Qué lecciones difíciles has aprendido sobre las consecuencias de el pecado perdonado? Por eso se nos insta, queridos amigos, para que en el momento que oímos el llamado de Dios, vayamos a Él, nos rindamos y entreguemos nuestra vida para que vivamos a partir de ese momento una vida nueva, porque todos los errores que cometamos después nos seguirán por el resto de nuestras vidas. Aunque Dios nos haya perdonado, las consecuencias las cargaremos hasta el último de nuestros días. Seamos cuidadosos y cuanto más pronto vayamos a Dios, evitamos el pecado, mucho mejor por nuestro propio bien. Número 6. Para el día jueves. Fe versus presunción. ¿Qué similitudes ves en las peregrinaciones de Israel por el desierto y el pueblo de Dios que vive justo antes de la segunda venida de Jesús? Primera de Corintios capítulo 10 versos 1 al 11 lo podemos ver allí. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha estado vagando por el desierto en busca de la tierra prometida. Este desierto tiene muchas facetas. En la actualidad se asemeja a un continuo aluvión, a una avalancha de medios, a los pitidos constantes de los mensajes entrantes y al ruido intenso del entretenimiento interminable que tanto nos distraen. Intenta vendernos la pornografía como amor, a el materialismo como respuesta a nuestros problemas. Si pudiéramos estar un poco más en forma, ser un poco más jóvenes, un poco más ricos, un poco más sexys, ¿eso solucionaría todos nuestros problemas? Como los israelitas, nos sentimos intranquilos en nuestra búsqueda de paz y muy a menudo la buscamos en los lugares equivocados. ¿Cómo reaccionaron los israelitas al juicio de Dios en Números capítulo 14 versos 39 al 45? La reacción de Israel al juicio divino es típica. Hemos pecado, dijeron. Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová. Números 14:40. El compromiso a medias es como una vacuna mal administrada. No funciona. El giro rebelde de Israel, que aparece en los últimos versículos del capítulo 14 de Números, ocasiona muerte y desilusión cuando los israelitas ahora se niegan a aceptar las nuevas instrucciones de Dios y obstinadamente realizan un ataque sin el arca del pacto ni el liderazgo de Moisés. La presunción es costosa, la presunción conduce a la muerte. Con mucha frecuencia el miedo alimenta la presunción. Porque tenemos miedo a algo, tomamos decisiones de las que luego nos arrepentiremos. Piensa en un momento en que actuaste por fe y un momento en que actuaste por presunción. ¿Cuál fue la diferencia básica? Número 7. Para el viernes. Conclusión. Entonces los israelitas parecieron arrepentirse sinceramente de su conducta pecaminosa, pero estaban entristecidos por el resultado de su mal proceder y no por reconocer su ingratitud y desobediencia. Cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertarse su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Al ordenarles que se retiraran de la tierra de sus enemigos, Dios probó la sumisión aparente de ellos y demostró que no era real. Sabían que habían pecado gravemente al permitir que los dominaran sentimientos temerarios y al querer dar muerte a los espías que los habían animado a obedecer a Dios. Pero solo sintieron terror al darse cuenta de que habían cometido un error fatal, cuyas consecuencias resultarían desastrosas. Su corazón no estaba cambiado y solo necesitaban una excusa más para rebelarse otra vez. Esta excusa se les presentó cuando Moisés les ordenó, por mandato divino, que regresaran al desierto. Pero la fe no tiene ninguna conexión con la presunción.
Solo el que tenga verdadera fe estará seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce frutos de obediencia. La presunción también reclama las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar su propia transgresión. La fe habría conducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor a Dios y a obedecer todos sus mandamientos. La presunción los llevó a transgredir su ley, a desobedecer, creyendo que el gran amor de Diosito, como algunos lo llaman, los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede un favor. La fe genuina tiene su fundamento en las promesas y las provisiones que nos dan las Sagradas Escrituras, la Biblia, y es nuestra la decisión final que hagamos. Y depende de esto nuestro destino final, tanto en esta tierra como por la eternidad. Y para los que están interesados en las preguntas para dialogar, se están presentando en este momento. Puede detener el video para tener tiempo suficiente. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de analizar nuestra vida, regresar a todo aquello que Dios nos ha indicado ya en su bendita palabra, obedecerle y seguirle, sabiendo que la fe nos conducirá a un mejor camino y finalmente a la vida en Jesús. Precisamente Él es el camino, la verdad y la vida, y para todos ustedes, queridos amigos y amigas, es mi mejor deseo. Que Dios nos bendiga.